¿Qué tal, amigos? Vamos a dar inicio a una propuesta más de trazo en bosquejado en segunda dimensión y modelado en tercera dimensión a través del software que hemos utilizado en emisiones anteriores. Me refiero básicamente al software de Onshape, este software que por su naturaleza nos permite llevar a cabo una serie de procesos bien establecidos con herramientas que están configuradas específicamente para esta función, la emisión de un bosquejado en dos dimensiones, en el eje de las X y en el eje de las y además pues una serie de articulaciones muy complejas incluso, llevadas hacia la tercera dimensión, en el plano de las X, en el plano de las Y y en el plano de las Z. En esta ocasión vamos a dar un paso más en función de lo que hemos desarrollado en emisiones anteriores, ya que pasaremos básicamente al territorio del ensamble. Así es, lo que vamos a hacer en esta ocasión es ensamblar aquellos componentes que hemos estado trazando en emisiones anteriores. Tal es el caso del engrane. Ese engrane que desarrollamos en una actividad previa, en un proyecto previo a esta emisión, pues bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es llevarlo al territorio del ensamble. Duplicaremos ese engrane que nosotros desarrollamos en misiones anteriores unas 6 veces y posteriormente lo que vamos a hacer es ensamblarlo en una pieza que vamos a desarrollar en este momento, una pieza, una barra, que pudiera ser una barra metálica, y 6 ejes dispuestos tanto de manera vertical como de manera horizontal. En este caso, los engranes, una vez que queden ensamblados de manera adecuada, se dará prioridad al inicio de un movimiento en dichos engranes. El moving de los engranes permitirá que estos giren en el sentido de las manecillas de reloj y en el sentido contrario a las manecillas de reloj a diferentes velocidades. Entonces, este es el proyecto que vamos a iniciar el día de hoy, el trazado de una pieza que sostendrá a dichos engranes, la barra que los soportará y los propiamente dichos como ejes, y articularemos 6 engranes para que puedan realizar algún tipo de movimiento. Sin mayor preámbulo, entonces comenzamos. Pues una vez más nos encontramos ya en el entorno de la plataforma del software de nube de Onshape. Lo primero que vamos a desarrollar en este momento, ya que no lo tenemos de manera previa, es el eje o los ejes en los cuales pues los engranes que nosotros desarrollaremos el día de hoy o ensamblaremos y movilizaremos el día de hoy, pues tendrán que correr. Para ello entonces, pues vamos a utilizar los planos que nos otorga el software de nube de Onshape, el plano front, el plano top y el plano right. Vamos a trabajar como quizás se ha hecho habitual en el plano front. En esta ocasión trabajaremos en el plano front, no sin antes, pues bueno, cerciorarnos que las unidades de espacio de trabajo las tenemos calibradas en milímetros. Efectivamente, se encuentran ya en milímetros. Aceptamos esta condición y entonces estamos en posición de iniciar un nuevo sketch. Vamos a seleccionar el plano front para este trabajo, como les decía en un inicio, e iniciamos un nuevo bosquejo. Por lo pronto entonces alineamos al plano front o nos alineamos frente al plano front para poder trazar de manera más pertinente el entorno que nosotros estamos iniciando el día de hoy. Esta barra a través de la cual ensamblaremos o estableceremos el insertado de los diferentes ejes, 6 ejes en particular, 4 ejes de manera horizontal y 2 ejes repartidos en el eje 2 y en el eje 3, que van a fungir como ejes verticales. Para ello entonces lo que vamos a hacer es iniciar el trazado de el bosquejo en 2 dimensiones con un rectángulo de punto central. Vamos a dar clic en el punto en medio, en el centro de todos los planos, y daremos entonces vida a este segmento de plano. Este segmento de plano ha quedado trazado de esa manera
de tal manera que nosotros, o de tal forma que nosotros vamos a iniciar el trazado de los diferentes componentes en esta barra. Acto seguido, entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a insertar los futuros ejes en los cuales rodarán los engranes que nosotros tenemos programados que queden montados o insertados en esta barra. Para ello, entonces, vamos a auxiliarnos del plano horizontalizado, en donde daremos un clic para ejecutar un círculo de punto central y al cual le vamos a otorgar un diámetro de 10 milímetros. ¿Por qué un diámetro de 10 milímetros? Porque en el bosquejo que hicimos o en el trazado de la tercera dimensión de este engrane, la circunferencia del centro, que está diseñada como una oquedad o una perforación, tiene precisamente ese diámetro, 10 centímetros. Por esto es que nosotros vamos a iniciar con ese trazado. Y vamos a darle de 10 milímetros de la línea vertical que se encuentra en el borde o en el extremo izquierdo hacia el punto central de esta circunferencia, de tal manera que vamos a la herramienta dimensión, damos un clic en el límite de este rectángulo, en el límite izquierdo de este rectángulo, y damos clic en el punto central de la circunferencia, hacemos un nuevo clic para otorgar entonces 10 milímetros. Voy con la tecla retroceso, suministro los 10 milímetros y hago un enter. Tengo entonces ya los 10 milímetros otorgados en esta barra horizontal, en la cual estarán establecidos estas circunferencias y que en un futuro quedarán extruidos para que nosotros consolidemos entonces estos ejes que vamos a trazar enseguida. Bien, enseguida trazaremos una segunda circunferencia, ya que serán 4 circunferencias de manera horizontal. Nos guiamos de nuevo en el eje horizontalizado. Hacemos un clic en esta secuencia de las circunferencias de punto central. Otorgamos la medida correspondiente, que siguen siendo los 10 milímetros de diámetro. Ya tenemos los 10 milímetros de diámetro. Vamos a otorgar entonces la primera medida de centro a centro de las dos circunferencias que hasta el momento hemos trazado, y vamos a otorgarle 27 milímetros. He realizado algunos cálculos en función de las medidas obtenidas de los engranes y he observado que de centro a centro se cumple el que se ensamblan de manera adecuada con una distancia de 27 milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora llamar a línea de construcción, y a través de una línea de construcción que emitiremos de centro a centro de estas circunferencias, pues vamos a otorgar la distancia de 27 milímetros. La otorgamos, sobreescribimos ese dato que se encuentra en el rectángulo, hacemos un enter y se ha dimensionado entonces la distancia de centro a centro de 27 milímetros. Enseguida, lo que vamos a hacer es trazar la tercera de las circunferencias, aproximadamente a la misma distancia de las otras. En este caso voy a retroceder porque estaba activada la herramienta construcción y se estaba emitiendo un círculo de construcción. Entonces vuelvo a emitir solo circunferencia. Ahí está, solo circunferencia. Le otorgamos la dimensión de 10 milímetros, sobreescribimos lo que se encuentra en el rectángulo de la parte superior y tenemos ya entonces los 10 milímetros. De igual forma, volvemos a activar la herramienta línea de construcción y vamos con el centro de la última circunferencia que trazamos hacia el centro de la circunferencia que acabamos de trazar. Otorgamos de nueva cuenta los 27 milímetros y hacemos un enter. Entonces está ya establecida la misma distancia para todos los casos. Vamos a trazar una cuarta circunferencia. En esta cuarta circunferencia nos deshacemos de las funciones anteriores y volvemos a tocar la función círculo de punto central. Damos un clic en el eje horizontalizado. Ahí está. Otorgamos los 10 milímetros de diámetro de esa circunferencia, sobreescribiendo en el rectángulo, y están ya otorgados. De nueva cuenta, entonces, por tercera ocasión, llamamos a la herramienta línea de construcción, hacemos clic en la tercera de las circunferencias hacia el centro de la cuarta de las circunferencias
y sobreescribimos el valor que hay ahí exactamente con el valor 27 y hacemos un enter. Tengo entonces establecidas ya las 4 circunferencias que nosotros requerimos para el trazado de nuestra circunferencia, pero de este lado nos sobra un montón de espacio, de tal suerte que lo que haré en este momento es dimensionar de nueva cuenta desde la línea, desde la línea, con la línea de construcción, perdón, con la herramienta dimensión, hago nuevamente un clic en la barra o en la línea horizontal o vertical de la derecha y hago un clic en el centro en el centro de la última circunferencia y otorgo de nueva cuenta los 10 milímetros de distancia para que exista la misma distancia de todos los lados. Entonces ya tengo a cada extremo 10 milímetros de distancia, a cada uno de los extremos 10 milímetros de diámetro en cada una de las circunferencias y 27 milímetros de separación entre cada una de ellas. Estoy entonces en condiciones de poder, lo que no he hecho es establecer el ancho de esta línea. Vamos a establecer entonces el ancho de esta línea. Vamos a otorgar un ancho de 15 milímetros. Elimino el dato que no necesito. Tengo ya entonces los 15 milímetros que voy a otorgar, que va a ser el ancho de la barra que va a tener a todos los ejes. ¿Sí? Ahí está ya la distancia de extremo a extremo, que es de 15 milímetros. Ya tengo entonces trazados todas las condiciones necesarias para tener mi barra horizontalizada. Pero dijimos desde un inicio que iban a ser un total de 6 engranes. Cuatro de ellos van a estar situados de manera horizontal y 2 de manera vertical. Dijimos en un inicio que iban a estar ubicados a la altura del eje número 2 y el eje número 3. De tal suerte entonces que vamos a construir esos futuros componentes de la siguiente manera. Entonces lo que hago es trazar otra línea, bueno, una línea. Voy con la herramienta línea, trazo una línea aproximada hacia la parte de abajo, primero vertical, luego me voy hacia la línea horizontal y termino con otra línea vertical hacia el eje que tengo definido en ese momento. Hago un escape para que, pues bueno, no se siga emitiendo líneas. Después trazo una línea de construcción, desde el centro de la circunferencia número 2 y las enumero de derecha hacia la izquierda. Esta sería la número 2 y entonces doy clic en el límite de esa otra circunferencia. Vuelvo a hacer un escape para que se dejen de emitir líneas. Sobre esta línea de construcción entonces es que voy a construir un círculo de punto central de nueva cuenta. Doy clic en esta línea, sobre la línea, ahí está el clic sobre la línea y lo dimensiono, le otorgo los 10 milímetros de diámetro que corresponden a esa secuencia. De nueva cuenta, entonces, lo que yo voy a hacer es emitir una distancia de esta línea. Voy a la herramienta dimensión y lo que hago entonces es dimensionar esta línea que está aquí y le otorgo los 27 milímetros que habíamos otorgado en las otras líneas de centro a centro. Todas tienen la misma distancia de centro a centro. Y por último, en esta secuencia, lo que voy a hacer será dimensionar, dar un clic en la línea horizontal y un clic en la parte del centro para establecer una distancia aquí de 10 milímetros. Y hago un enter. Lo que tengo entonces ahora es ya la dimensión del borde de la línea de más abajo hacia el centro de la circunferencia. Lo que debo hacer ahora es centrar estas dos líneas. Lo que ustedes están observando es
que, bueno, de alguna manera no están centradas, por eso permanecen en color azul. Si tenemos una distancia de 15 milímetros en la primera de las barras, esta también debe tener 15 milímetros, de tal suerte que se divide la distancia desde el centro de la circunferencia a la parte derecha o a la parte izquierda de 7.5 milímetros. Entonces, lo que hago es dar un toquecito en este punto y un toque en el otro punto, y lo que voy a hacer es otorgar la medida de 7.5 milímetros que corresponde a la mitad del entorno. Tengo entonces ya la dimensión correcta. Hago lo mismo del otro lado, hago un toque en este punto y en el extremo de la izquierda, lo puedo lanzar hacia acá de nueva cuenta, y lo que voy a tener entonces son otros 7.5 milímetros de distancia. Hago un enter y entonces ya tengo la distancia adecuada en todos los aspectos. Tiene la misma distancia, de tal manera que al momento de otorgar o cargar un engrane también de manera vertical, pues bueno, podrá trabajar de manera sincronizada con los 4 engranes que se encuentran o que se encontrarán en la porción horizontal. Bien, lo que voy a hacer ahorita entonces es llamar a otra línea de construcción. En el engrane número 3, parto del engrane número 3, si los estoy numerando de derecha hacia la izquierda, este sería el engrane número 3. Hago clic en el centro de esta circunferencia, emito la línea de construcción hacia una altura predeterminada sin exactitud en este momento. Ya daré la exactitud más adelante. Hago un escape y entonces lo que he hecho es trazar una línea de construcción vertical. Acto seguido, entonces lo que vamos a hacer es de nueva cuenta trazar un círculo de punto central, como hicimos hace un instante. Le otorgamos la dimensión del diámetro de 10 milímetros. Vuelvo a hacer un enter, se sobrescribe ese dato. Después otorgaré la distancia de centro a centro de nueva cuenta de 27 milímetros a través de una línea de construcción. Bueno, en este caso ya está la línea de construcción emitida. Simplemente voy a la herramienta dimensión. Como hice hace un instante, tengo una distancia muy grande en este momento, 29.64. Yo necesito redimensionar a 27 milímetros de distancia de centro a centro y hago un enter. Pero pues bueno, la circunferencia sigue estando de color azul. Esto es porque, pues bueno, no ha sido reconocida todavía por el sistema. Lo que voy a hacer es entonces ahora establecer a través de una línea de construcción la barra en la que estará anclada esta circunferencia. Entonces trazo esta línea vertical, voy con una línea horizontal aproximada a la distancia que deberá tener esta línea hasta la base de la siguiente barra. Tengo entonces ya establecido esta característica, y ahora lo que estableceremos será la distancia desde el centro hacia la línea horizontal de la parte superior, que es de igual forma de 10 milímetros. Voy entonces a la herramienta dimensión, doy un clic en el punto y luego un clic en la barra, y otorgo los 10 milímetros de dimensión. 10 milímetros y hago un enter. Entonces se ha redimensionado esta distancia de centro a centro. Tengo ya dimensionados entonces todos estos datos, estos aspectos. Y lo que voy a otorgar ahora será la dimensión de esta circunferencia. Ahí ya la tengo en 10 milímetros y marco enter. Ya se había hecho con anterioridad, entonces me regreso un poco, lo marca en gris. No hay ningún problema de rechazo, pero mejor me deshago de esa medida. Lo que voy a hacer ahora es establecer las distancias que hay de un extremo a otro, para que, bueno, de alguna manera el sistema reconozca todos los trazos. Lo que hago entonces es hacer la prolongación de esta línea de construcción hacia el exterior. Ya marqué los 27 milímetros hacia la parte de afuera.
pareciera ser que la distancia es más larga. Me voy a regresar un poco solamente para corroborar las medidas correspondientes. Voy a marcar las medidas correspondientes. Ahí está. He emitido la dimensión. Ahí está. Entonces me vuelvo a quedar sin los elementos de trazo, solamente para definirlos nuevamente. Entonces comienzo trazando una línea de construcción vertical. Lo voy a hacer hasta la línea horizontalizada que está ahí, solo para guiarme. Hago un clic, doy un enter, un escape, perdón, y entonces esta línea se ha tornado de color negro. Ahí, sobre esa línea de construcción, lo que yo voy a trazar es un círculo de punto central. Trazo el círculo de punto central, ahí está, e inicio la consolidación de ese círculo de punto central. Voy a establecer la dimensión del diámetro de esa línea, de esa circunferencia, y lo establezco como un diámetro de 10. Entonces vuelvo a establecer ahora la distancia de centro a centro, de aquí hasta acá, una distancia de 27 milímetros. 27 milímetros y hago un enter. Hace un rato no había sido reconocido este trazo de centro a centro. Aquí el trazo quedó más pequeño. Me doy cuenta que la distancia no fue la adecuada. Ahorita nos vamos a regresar. Voy a hacerlo de una vez. Esto sirve como un referente de práctica para que nosotros tengamos todos los elementos trazados de manera idónea, ¿verdad? De manera idónea. Entonces, la distancia que hay de centro a centro la establezco de nuevo. Lo que tengo ahorita trazada es la circunferencia de 10 milímetros de diámetro y establecí el rectángulo hacia la parte de abajo. Entonces voy a la herramienta dimensión, solo me regresé un poquito y establezco la distancia de centro a centro. De centro a centro, esto es lo que había fallado hace un instante. Esta distancia es de 27 milímetros y hago un enter. Ahora sí, tengo la distancia adecuada de centro a centro y establezco posteriormente la distancia del centro nuevamente hacia la periferia, hacia la parte baja de esta distancia. La voy a establecer también de 10 milímetros. Ahí está la distancia y tengo ya entonces la distancia bien ejecutada, bien establecida. He trazado ya con los trazos adecuados. Hace rato había un error porque yo tenía la distancia desde el centro hasta el borde de 27 milímetros y es de centro a centro. Bueno, una vez corregido este dato, doy un clic en este centro y un clic en el centro del extremo, en el punto del extremo, y voy a establecer la distancia de 7.5 milímetros nuevamente, 7.5 milímetros y doy un enter. Entonces ya tengo la distancia especificada. De nueva cuenta, un clic en el punto del centro y un clic en el punto de la izquierda. Jalo hacia uno de los extremos y otorgo la medida nuevamente de 7.5 milímetros. Ahí está ya otorgada la distancia y vean que, pues bueno, de manera inmediata lo que sucedió es que todo el entorno ha sido reconocido por el sistema de Onshape, el sistema de trazo de Onshape por la plataforma de nube, ya que todo es de color negro. Voy de nueva cuenta hacia lo que teníamos planteado en la parte superior. Voy ahora al engrane número 3. Recuerden que estamos numerando de izquierda a derecha, de derecha hacia la izquierda, y este es el engrane número 3. Lo que hago de nueva cuenta es proceder a trazar una línea de construcción. Aquí está ya la línea de construcción. La establezco de manera horizontal, de manera vertical esa línea de construcción y hago un escape para dejar de emitir líneas. De inmediato se torna color negro porque ha sido reconocida por el sistema. Hago entonces ahora la circunferencia sobre esa línea de construcción. Le otorgo la dimensión de diámetro de 10 milímetros y hago un enter. Es azul todavía. Lo que voy a hacer ahora con la herramienta dimensión es otorgar la distancia de centro a centro
igual que todas las otras distancias de 27 milímetros. Aquí está otorgada la 27 milímetros y hago un enter. Tengo ya entonces la distancia establecida. Lo que voy a hacer en la siguiente instancia es bosquejar el rectángulo que va a convertirse en la barra dentro de la cual se encuentra esa circunferencia de manera aproximada en este momento, y enseguida otorgamos las medidas correspondientes. Y entonces ya ha quedado trazado. Hago un escape para dejar de emitir líneas. Lo que voy a hacer ahora es establecer la distancia desde el centro hacia la periferia de 10 milímetros, al igual que las anteriores. Tengo los 10 milímetros establecidos y hago un enter. Entonces, pues bueno, ya tengo la distancia preestablecida. Ahora me resta establecer la distancia a cada uno de los lados de 7.5 milímetros. Doy un clic en este punto y un clic en este otro punto. Establezco la medida de 7.5 milímetros. Hago un enter y entonces ya tengo la dimensión. Bien, de nueva instancia, doy un clic en este punto. No le hace que haya quedado más arriba. Se respeta la dimensión y lo voy a dar más arriba para que se distinga. Elimino el dato que no corresponde y le doy 7.5 milímetros a la distancia para que tengamos el mismo planteamiento de todos lados. ¿Cuántos engranes entonces voy a tener en este proyecto instalados? 4 de manera horizontal y 2 de manera vertical, ensamblados a la altura del engrane número 2 y a la altura del engrane número 3 de manera vertical. Estoy en condiciones entonces ahora de terminar el bosquejo o el sketch. Esto es lo que me ha quedado después de establecer esa condición del bosquejado. Ahí está mi estructura plana. ¿Qué voy a proceder a hacer? Voy a extruir, pero voy a extruir por partes. Lo primero que voy a extruir son los puntos que están aquí, que van a ser propiamente los ejes de esta estructura. Y los voy a extruir de 20 milímetros. ¿Por qué de 20 milímetros? Porque va a haber 10 milímetros de espesor del engrane. El engrane originalmente tiene un espesor de 10 milímetros y 10 milímetros que vamos a dejar al espesor de la barra que va a contener a dichos ejes de los engranes. De tal manera que la suma de 10 y 10 pues suma 20, ¿verdad? Bien, entonces lo que hago es llamar a la herramienta de extrusión. Le suministro el dato correspondiente de 20 milímetros y le voy a ir indicando qué cosas son las que yo pretendo que se vayan extruyendo. Sería esa que está ahí, ya está extruida. Voy con la siguiente, que también ha quedado extruida. Señalo la siguiente, que también queda extruida. Esa es la otra extrusión. La quinta extrusión y la sexta extrusión de las barras de 10 milímetros. Doy un vistazo de ladito. Veo que están bien ejecutados esas extrusiones y termino entonces la extrusión. Ahí están ya los que propiamente serán los ejes de mi estructura en la cual van a rotar o girar, se van a hacer movilizar, ensamblar y movilizar los diferentes engranes. Bien, lo que voy a hacer a continuación será habilitar de nuevo la vista del bosquejo o del boceto número 1 y aparece ya entonces todas las condiciones de la barra. Vuelvo a dar clic en la herramienta extruir. Voy a extruir ahora 10 milímetros. 10 milímetros que será el grosor de las barras que sujetan a los ejes de esos engranes, donde van a estar ensamblados esos engranes. Doy clic en el primer componente, en el segundo componente y en el tercer componente. He hecho un vistazo, creo que estamos bien, lo revisamos enseguida y entonces esto es lo que he obtenido como derivado de la extrusión de esos ejes. Ahí es donde quedarán montados o donde quedarán ensamblados. Sin embargo, pues bueno, el sistema me está reconociendo un montón de piezas por separado porque hice extrusiones por separado. Lo que nosotros vamos a necesitar es conveniente es tener una sola pieza tanto de los ejes
como de la barra, de tal manera que llamo a la herramienta booleano, se activa la herramienta booleano e integro las partes. Doy clic en la parte 1, luego clic en la parte 2, clic en la parte 3, clic en la parte 4, clic en la parte 5, clic en la parte 6 y clic en la parte 7 del total de las piezas y le doy a aceptar. En este momento, pues ya todo es de un mismo color, es una sola pieza, ya quedó ensamblada esa única pieza que vamos a utilizar ya como portaejes y propiamente los ejes donde vamos nosotros a acoplar o ensamblar en un instante. Vamos a ensamblar los engranes que nosotros ya tenemos preestablecidos. Simplemente doy clic en la parte 1, voy a dar clic y voy a cambiar la apariencia. Vamos a asignar o a editar la apariencia y le voy a otorgar un color amarillo, a esta pieza, pues para efectos de que se pueda distinguir. Simplemente oculto los planos que tenemos ahí. Parte 1 se ocultó. Ahí está ya. Ahí están ya ocultos los planos y esta es la pieza que yo necesitaré en un futuro, para montar sobre esa pieza los diferentes engranes. Necesito entonces para la siguiente ejecución 1, 2, 3, 4, 5 y 6 engranes. Doy por terminada entonces este primer segmento de la práctica del día de hoy. Pues bueno, vamos a iniciar ya la parte 2, la segunda parte de este proceso de el acoplamiento, el ensamblaje y la animación de los componentes que nosotros tenemos. Para ello he abierto un segundo boceto, un segundo documento, mismo que, pues bueno, tiene las características ordinarias de todos los documentos. Pero en este es donde nosotros llamaremos a los otros componentes que ya tenemos de manera previa. Recuerden que en prácticas anteriores ejecutamos la consolidación o elaboración en tercera dimensión de un engrane. Lo vamos a utilizar en este momento y acabamos de realizar entonces la ejecución de la barra que sostiene a los ejes de los 6 engranes o de los futuros 6 engranes que trabajarán de manera sincronizada. Para ello entonces el entorno de OnShape en la parte de abajo, en la barra de estado, tiene dos componentes principales. El primero de ellos dice parte de estudio, la parte 1, en donde tengo el escenario de trabajo que nosotros ya conocemos hasta el momento, y otro que dice ensamble 1. Lo que vamos a hacer nosotros es dar clic en ensamble 1. Ensamble 1 aquí en la parte de abajo y a la derecha. Entonces hago un clic en la parte de ensamble 1 y cambian las condiciones de trabajo en este momento. Ahora lo que tengo ahí pues es un campo de trabajo simplemente con un punto en la parte del centro o en un punto en algún segmento ahí del entorno de trabajo. Vean cómo las herramientas ahora han cambiado. Ahora serán herramientas especificadas para establecer lo que nosotros vamos a llamar ensamble y animación de los componentes o de las piezas que acabamos de armar. Para ello, entonces, ¿cómo es que nosotros llamamos a este componente de trabajo las piezas que nosotros ya elaboramos con anterioridad? Lo que vamos a hacer es entonces incluirlas una a una. Lo primero que vamos a incluir es la barra con los diferentes ejes que acabamos de consolidar. Para ello, entonces, ya que se guarda en la nube cada uno de los proyectos, pues bueno, lo único que tendremos que hacer es llamarlos e insertarlos o importarlos al escenario de este nuevo componente que hemos ejecutado, este nuevo documento, y entonces procederemos a su ensamblado. Vamos a dar un clic en esta parte que está aquí que se llama insertar. Hacemos un clic, se apertura entonces un campo de trabajo de insertado y nos da una serie de opciones. Un insertado determinado, actual, otros contenido estándar. Lo que nosotros vamos a llamar es otro tipo de documento. Damos un clic sobre otro tipo de documento
Volvemos a dar un clic sobre otro tipo de documento y le digo que yo necesito los documentos de mi Onshape. Voy a llamar a algunos de los documentos que tengo en Onshape y me los va a hacer aparecer en forma de lista. Entonces, cuando di en mi Onshape, aparecen todos los proyectos que he trazado con anterioridad y que puedo descargar o importar en este escenario de trabajo de Ensamble 1. El primero que voy a necesitar es el eje para los diferentes engranes, y entonces le doy clic a ese componente de la parte 1. Se apertura aquí. Yo tengo unos de otro color, de color verde, que ejecuté con anterioridad. Esos no los necesito. En realidad el que necesito se encuentra en este segmento color azul, de tal manera que vuelvo a hacer un clic en ese componente. Ya está otorgado el clic en ese otro componente y entonces me dice: sí, te lo voy a otorgar, lo voy a importar a este ensamble, y va a tener un nombre de V9. Yo le puedo cambiar el nombre, pero le voy a dejar de manera predefinida el nombre que me ha otorgado el sistema. Y le digo crear. Le digo crear. En este momento está llamando entonces a esa parte 1. Ahí está, parte de estudio 1, y debo dar clic donde dice parte 1. Ya que lo llamó, ya que lo puedo observar, doy clic en parte 1 y lo ha importado a mi escenario de trabajo. Yo no he dado ningún clic, todavía no está anclado, lo anclo con un clic, al entorno de trabajo, hago ese clic y ha quedado anclado este componente. Ahí está ya anclado el componente que yo tenía, no se ancló. Le voy a dar insertar nuevamente. Le voy a dar clic en parte 1. Le doy clic en ese segmento y le doy a aceptar. Es lo que me había faltado hace un instante, aceptar con la palomita. Ahora sí, ha quedado anclado el componente en cuestión. Es el componente en cuestión de las barras metálicas, donde están anclados los diferentes ejes donde rotarán los engranes. Son 6 ejes donde rotarán estos engranes. Ahí está ya el primer componente. ¿Qué necesito importar a mi escenario de ensamble en este momento? Pues el engrane. Para ello, vuelvo a dar clic en insertar. Vuelvo a decirle, como ya no me aparece en el listado, que necesito otros documentos, que necesito específicamente los documentos de mi Onshape, de tal manera que doy clic en mi Onshape. Ya di clic en mi Onshape y aquí aparece ya el engrane que yo necesito. Le otorgó ya un nombre de V1. Si no le otorga nombre, pues lo va a hacer. Yo ya lo importé en otra ocasión, por eso ya le dio nombre, pero le doy un clic. Ahí está el escenario de trabajo. Le digo que le doy clic después al componente en color azul. Hago un clic para que me le otorgue un nombre en particular. Ahí está ya. Le va a dar el nombre de V2 a ese componente y le digo que lo necesito crear. Ahí está ya al que le otorgó el nombre de V2. Es la parte 1. Esta es la parte 1 del engrane. Ahí está el engrane. Doy un clic sobre esta parte 1 y entonces vuelvo a dar un clic en el entorno de trabajo para que se ancle ese engrane y le doy aceptar. Entonces ya he importado las dos cosas que necesito, tanto el sistema de barras y los ejes necesarios y un engrane, uno de los engranes. Solamente necesito un engrane, pero bueno, un engrane importado, pero en realidad se necesitan una cantidad de 6 engranes. ¿Cómo hago tener a los 6 engranes que yo necesito para concluir con mi proyecto de ensamblado? Entonces lo que hacemos es solamente pasar el ratón sobre el componente que necesito que aparezca en más cantidad y doy un clic con el botón derecho del ratón. En este momento, entonces, lo que yo voy a hacer
al haber hecho simplemente hago un clic sobre ese engrane, en cualquier parte de ese engrane, y presiono dos teclas de manera simultánea. La primera tecla es la tecla Control y presiono la letra C de mi teclado. Control C. En este momento se copia, pero ¿cómo lo anclo ese elemento copiado al entorno de trabajo? Vuelvo a presionar la tecla Control y ahora presiono la tecla V. La tecla V sería Control V. Entonces, son dos ejercicios de manera simultánea. Control C para copiar y Control V para anclar el segundo componente. Ahora ya tengo dos engranes. Voy a copiarlo por segunda ocasión. Entonces vuelvo a decir Control C y Control V y se ha copiado por tercera ocasión este engrane. ¿Cómo lo movilizo si a lo mejor me quedó muy separado? Yo los quiero tener más juntitos a estos componentes. Hago un clic sobre ese engrane y vean cómo aparecen una serie de flechas. Si yo doy clic a esta flecha, entonces el componente lo podría arrastrar. Lo podría arrastrar hacia la derecha o hacia arriba o incluso rotarlo. Pero si yo necesito entonces movilizarlo hacia un segmento en particular, lo que hago es dar clic en el cuadradito que se torna de color anaranjado. Hago un clic sostenido y después arrastro este componente hacia donde yo lo necesite. Ahí está, ya tengo el tercero de los engranes clonado. Bien, a cualquiera de esos engranes le hago clic nuevamente. Vuelvo a presionar las teclas Control C y luego Control V y se copia de nueva cuenta. Lo que hago es separarlo, doy un clic sostenido sobre el recuadrito color naranja y entonces ya tengo el cuarto de los engranes copiado. Vuelvo a hacer clic en cualquiera de dichos de los engranes. Son copias idénticas. Vuelvo a presionar Control C, luego Control V en mi teclado y he obtenido el quinto de los engranes. Si doy un clic sobre cualquier segmento del engrane, pues entonces se aparece esta condición de los puntos cardinales, pero yo específicamente hice clic sobre el recuadrito, di un clic sostenido y entonces lo arrastré hacia donde yo quería. Voy a hacer por último el movimiento, hago clic en cualquiera de los engranes, presiono las teclas Control C seguido de Control V y se hace la sexta copia de los engranes. Para movilizarlo, pues bueno, nuevamente lo que yo hago es ubicarlo en un punto predefinido, lo puedo movilizar incluso hacia el otro extremo. Ahí están ya empalmados todos los engranes. Tengo ya a todos mis componentes copiados, ¿verdad? Voy a dar un clic en el cubo en front para que se acomoden todos los elementos que yo tengo dispuestos ahí. Lo que voy a hacer en siguiente instancia es ensamblar mis componentes. Para ello, pues bueno, voy a hacer clic. Si mi sistema está en español, entonces aparecerá como con el nombre de compañero de revolución o un acople, o Meet Revolution. Bueno, este es el elemento, este es el icono que yo necesitaré en un momento dado para poder realizar todos los diferentes ensambles. De tal manera entonces que activo esa herramienta, doy clic en Revolution. Aquí me está marcando en rojo porque todavía no tengo una identidad bien establecida donde tenga que hacer ese ensamble. Una vez que yo activé a esa herramienta, voy a dar clic en la superficie donde quiero anclar o ensamblar esa pieza que pretendo establecer como un ensamble. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es dar clic en la cara superior del primero de los ejes. Ahí tiene una estructura en forma de blanco. Un blanco es como tiro al blanco. Doy clic en esa cara. Ya está activado ese segmento.
Y después, pues lo que hago es dar un clic en aquel segmento de circunferencia donde pretendo que ejecute ese ensamble. Entonces, el engrane que me queda más cerquita es el que está aquí abajo y voy a dar un clic en esa circunferencia que se acoplará perfectamente en la circunferencia o en el eje de acá arriba. Entonces, dicho lo anterior, hago clic sobre el borde de la circunferencia más pequeña del engrane que yo fabriqué de manera previa en un proyecto de trazo anterior. Hago el clic y entonces se opera ese ensamble. Se opera el ensamble y doy aceptar. Ha quedado entonces, si ustedes lo observan, como las medidas corresponden, es 10 milímetros del diámetro interno del engrane y tiene 10 milímetros el eje en cuestión. Ya tengo el primero de mis engranes ensamblado en este sistema que estaré trabajando de los ensambles. Si en apariencia este engrane se empalmó sobre la barra y quedó ahí, pareciera incrustado, pues bueno, esto no es ningún problema. Lo que hago es dar un clic en algún segmento del engrane y simplemente lo puedo movilizar a cualquier otro lado para que no se vea que está incluso empalmado. Pero no afecta en nada, no afecta en nada esta condición. Hago lo mismo con el engrane que está aquí, que pareciera que se superpone al sistema de barras que yo tengo establecido en ese momento, y ya lo he jalado ese engrane hacia un segmento más abajo. Ahí está este engrane entonces pues movilizado, ¿verdad? Hacia la parte baja. Ahí está, lo desanclo, doy clic afuera y pues bueno, hasta el momento tengo entonces ensamblado un engrane. Voy a hacer la misma operación exactamente que hice con el engrane anterior para ensamblar el segundo engrane. Bien, lo que hago es de nueva cuenta llamar a la herramienta de compañero de revolución o Met Revolution. Bueno, si estuviese en inglés, doy un clic, la activo. De nueva cuenta aparece en rojo porque yo no le he dicho en dónde pretendo ensamblar y le digo que sea aquí ahora en el eje número 2. Hago un clic, ya quedó anclado esa instrucción de ensamblar. Ahora necesito definir cuál es la circunferencia o el engrane que va a ensamblar en esa segunda posición. Y doy clic en la circunferencia más interna, la más pequeñita de ese componente, y entonces le digo aceptar. Si ustedes se dan cuenta, entonces ya tengo dos engranes ensamblados, pero pues bueno, se ensambló de manera errónea. Hay una imperfección ahí, quedó apenas integrado en la parte superior de ese eje, no ingresó al eje, de tal manera que quizá me regreso, ¿verdad? Me regreso en la instrucción y la vuelvo a dar. Para ello, pues pareciera ser útil entonces siempre tener de manera frontal a los componentes que voy a ensamblar. Vuelvo a llamar al componente que teníamos hace un momento, compañero de revolución. Lo activo en el eje en el cual pretendo ensamblar ese eje o ese engrane y doy un clic en la circunferencia más pequeña del engrane y le doy aceptar. Si nos damos cuenta, si movilizamos o hacemos más pequeño ese momento, pues bueno, ya quedó ensamblado. Inminentemente que en la realidad esto no sería factible, lo que les voy a mostrar, esto en la realidad no sería factible. Aquí hay una superposición de los dientes de los engranes. Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer una especie de calibración para que correspondan los dientes de los engranes. Esto lo haremos en un momento. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es ensamblar a todos los engranes en su posición en cada uno de los ejes correspondientes. Bien, tenemos hasta el momento entonces esa ejecución establecida. Lo que voy a hacer es movilizar a las inmediaciones del componente de trazo a este engrane
para poderlo hacer más grande y que sea visible a todos nosotros. Bueno, entonces vuelvo a llamar a la misma herramienta, compañero de revolución, activo el eje donde quiero que quede ejecutado el ensamble y doy un clic en la circunferencia más pequeña. Ya se ensambló, no se ha desacomodado nada. Ahorita van a ver cómo aparece ya todo acomodado y le doy a aceptar. Tengo entonces ensamblados ya 3 de los 6 engranes en mi sistema. Ahí está perfectamente montados esos engranes en el sistema. Vamos con el cuarto de los engranes. Para esto, doy un clic en front. Lo que voy a hacer es arrastrar alguno de los engranes a las inmediaciones del eje número 4. Ahí está ya, para hacer la movilización y el ensamble con la mayor de las precisiones posibles. Entonces estoy haciendo más grande el entorno de trabajo para tener un mejor campo de visión. Bien, vuelvo a llamar a la misma herramienta, doy un clic en esta herramienta de ensamble, le digo que quiero que se ensamble sobre este componente y después le digo que sea dimensión de circunferencia la que va a quedar engarzado a este eje y le doy aceptar. Tengo entonces ya 4 de los 6 engranes ensamblados en esta condición. Ya voy avanzando, tengo 4 de los 6. Voy a llamar a las inmediaciones del sistema nuevamente a uno de los engranes, doy clic en ese engrane y posteriormente lo movilizo cerca de el eje al cual lo voy a ensamblar. Vuelvo a tocar la herramienta de ensamblaje. Le digo que sea sobre este eje, hago un clic en esa cara del eje y después doy un clic en el diámetro de la circunferencia donde quiero que se ejecute el ensamble y doy aceptar. Entonces tengo ya 5 de los 6 engranes ensamblados en mi sistema de ejes. Voy a dar un clic nuevamente a front para que quede de frente front. Doy un clic en este engrane, lo voy a movilizar hacia la parte baja. Ahorita lo giro o lo llevo hacia donde sea visible para todos nosotros. Bueno, entonces lo que hice ya es movilizar ese último engrane. Vuelvo a llamar a la herramienta de ensamble. Ahí está llamada la herramienta de ensamble. Le doy la instrucción al sistema donde quiero que se ejecute. El orden puede ser distinto. Primero puedo dar clic en la circunferencia y después en el eje. Yo estoy siguiendo un patrón de secuencia, pero puede ser también al revés. Y doy un clic acto seguido en la circunferencia donde quiero que se ejecute el ensamble y después le digo aceptar. Tengo entonces ya, doy un vistazo, veo que se han acoplado perfectamente los engranes a los diferentes ejes y ahí está ya entonces establecido el parámetro de eje. Bueno, pero si ustedes se dan cuenta, pues bueno, todavía si yo intento dar vuelta con un clic sostenido a este eje, se mueve todo. ¿Qué hago para que no se mueva todo si yo pretendo dar vuelta de manera manual a uno de los ejes con un clic sostenido y que simultáneamente entonces se muevan el resto de los engranes? Bueno, debo fijar mi barra. Debo fijar la barra donde están anclados todos los engranes. Para ello entonces doy clic sobre la barra. Ya di clic sobre la barra. Y posteriormente entonces doy un clic sobre parte 1. Me doy cuenta que la barra es la parte 1 porque se puso en azul. Veamos, vuelvo a dar clic en la barra y se pone en azul parte 1. Entonces, aquí en parte 1 doy un clic con el botón derecho de mi ratón y se apertura una ventana de diálogo y le digo que quiero fijar mi barra. En español,
aparece con la letra o con la palabra reprimir. Si este entorno estuviese en inglés, aparecería con la palabra fix. Fix o reprimir, en todo caso, a lo que hace alusión es a fijar la barra para que no se mueva si yo pretendo dar vuelta a uno de los engranes. Entonces le digo fijar, ya quedó fijada. Bueno, voy a regresarme. Voy a regresarme en el tiempo. Pareciera ser que no di clic en el elemento, correspondiente. Mostrar completo, editar. Entonces, pegar, dupo, editar, contexto, reemplazar, ocultar, mostrar, usar, mejor tensión, reparar, hacer, aislar, ocultar. Entonces, bueno, aquí voy a dar clic de nuevo hasta lograr ver fix. Fix, aquí está, en reparar. Es en reparar, no en reprimir, es en reparar. Le digo reparar, en español es reparar, ya está. O fix, fijar, reparar o fix. Si estuviese en inglés es fix, si está en español es reparar. Ya la fijé, ya fijé la barra. Ahora, si yo me ubico en el primero de los engranes, el que está anclado al eje, 1, doy un clic sostenido y posteriormente trato de girar o rotar el engrane, pues ya rota sin que se mueva todo. No se moviliza todo lo demás porque no están perfectamente acoplados esos engranes, ¿verdad? Ahí está, ya están fijados. Ya están fijados. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahorita? Lo que voy a hacer a partir de ahorita sería establecer comunicación entre los diferentes engranes. Establecer comunicación entre los diferentes engranes. Lo que voy a hacer es tratar de acomodarlos. Vamos a tratar de acomodarlos en giros independientes. Lo voy a mover solamente un poquito para que queden exactamente la parte de la cúspide de este engrane con la cuenca de este otro engrane queden perfectamente ensamblados. Hago lo mismo con el tercer engrane. Entonces doy un clic sostenido simplemente para girarlo un poquito y que queden perfectamente acoplados y no haya esa especie de desfase. Veo que los demás engranes ya están perfectamente acoplados. Hago lo mismo con el engrane de la parte superior, lo movilizo de manera independiente y entonces lo que estoy haciendo ya es tratar de fijarlo. Le estoy dando un poquito de vuelta con un clic sostenido a este engrane hasta que se componga su posición y no suceda lo que ahí está. No suceda lo que pudiese no ser factible en la realidad. Ahí están ya los dientes de los diferentes engranes, ahora coinciden. Tengo ya perfectamente acoplados a los engranes, pero los engranes, como ustedes lo observaron, giran de manera independiente. Lo que debo hacer es empezar a acoplarlos para que giren todos juntos, los 6 juntos. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Lo tengo que hacer por parejas. Para ello voy a utilizar la herramienta que está aquí de relación de engranajes. Solamente me permite hacerlo de 2 en 2, de tal manera que le voy a denominar a este engrane el 1, el 2, el 3, el 4, el de arriba el 5 y el de abajo va a ser el engrane número 6. Bueno, esto dependerá también de cómo quedaron ubicados. De tal manera que, bueno, yo voy a dar clic a esta herramienta de relación de engranes. Ahí está. Y me permite solamente establecer anclaje por parejas. Yo le voy a dar el clic a la parte número 1 o a la revolución, perdón, clic a la revolución número 1 y a la revolución número 2. Y desbloqueo el ojillo para que yo pueda ver el sentido de rotación. Todos los engranes deben rotar para un mismo lado. Entonces ahí está ya el sentido de rotación y le doy aceptar.
Tengo entonces ya establecidos las rotaciones del engrane 1 y el engrane 2 en parejas. Voy ahora con el engrane 2, con el engrane 3. Vuelvo a llamar entonces a la herramienta relación de engranajes. Ahí está, ya le di clic, me vuelve a aperturar el componente. Ahora voy a engarzar la revolución 2 o el engrane 2 con el engrane número 3. Todos giran al contrario de las manecillas de reloj y le doy a aceptar. Ya tengo la segunda pareja, la segunda relación, y hago aparecer el eje de rotación o el sentido de rotación, abriendo el ojillo que aparece en la parte de la derecha, ¿verdad? Ahora voy con el engrane 3 y el engrane número 4. Vuelvo a aparecer entonces la herramienta de relación de engranajes, y ahora toca turno al engrane número 3 y al engrane número 4. Esto es la revolución 3 y la revolución 4, y abro el ojillo y le doy aceptar. Ahora ya girarán de manera sincronizada estos 4 engranes. ¿Cuál es qué número de engranes es este? Le voy a dar un clic y es la parte 1, es la parte 1, el engrane 2. Entonces ahí está, este es el engrane número 2. Le doy clic entonces de nuevo a la relación del ojillo. Este es el engrane número 3. Entonces toca turno al 3, al 3 y al 5 es el que voy a movilizar en este momento. 3 y 5. El 3 es el de aquí y el 5 es el de arriba. Bien, vuelvo a llamar a la herramienta relación de engranes y voy a establecer las parejas con el engrane número 3 y el engrane número 5. Abro el ojillo para el engrane número 5 y entonces doy a aceptar. Ya giran entonces, ya girarán de manera sincronizada estos 5 engranes. Me falta sincronizar al engrane de abajo con el engrane número 2. El engrane de abajo es el 6 y el engrane de arriba es el engrane número 2. Estableceré entonces esa relación de pareja. Habilito para ello entonces la herramienta de relación de engranajes. Voy entonces a tocar al engrane número 2 y al engrane número 6 y abro el ojillo del sentido de rotación del engrane número 6 y doy aceptar. Tengo entonces ya preestablecidas las parejas, de tal manera que ahora si yo doy de manera manual la rotación de los engranes, voy a hacer un clic sostenido sobre el engrane número 1 y voy a dar vueltas en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Vean cómo ahora ya giran todos a un mismo tiempo. Falta sincronizarlos, aunque hice esto al inicio, se desincronizó porque los agrupamos en parejas. Entonces, pero ya giran todos los engranes. Ahí están ya todos los engranes girándolos de manera manual. Lo que estoy haciendo es una serie de círculos alrededor de este engrane, el engrane número 1, y estoy haciendo un clic sostenido. Bien, ahí están ya los engranes establecidos. Lo que voy a hacer a partir de ahorita será establecer una especie de sincronización o relación de los engranes. Lo que voy a hacer entonces en los engranes es dar clic en revolución 1, hago aparecer, doy clic en la flecha de revolución 1 y aparecen dos componentes. Doy un clic un clic con botón derecho en la primera parte, es esta que está aquí, y lo que voy a hacer ahora es darle a aislar o reset. Los voy a poner en la posición original. Aislado, este engrane, bueno, quedó aislado. Esta no era la función. Entonces doy un clic con el botón número 1. Un clic con el botón izquierdo del ratón sobre la parte número 1
y aparecen ahí dos opciones. Esas dos opciones que aparecen, son las opciones de moverse. Aquí, editar. Voy a dar en editar, primeramente editar, y le voy a dar en moverse, clic en moverse. Y entonces lo que hago aquí es editar la relación de ángulo. Ahí está en 0 grados, le voy a dar pues primero 10 grados para movilizar el primer engrane y le doy aceptar. Ahí vean cómo ya se acomodó un poco el primer engrane respecto del segundo engrane. Bien, vuelvo a hacer la misma operación, doy un clic aquí, ya se ve la movilización, clic con botón derecho, le doy de nuevo a editar, le voy a dar una cantidad mayor, ahora de 15 grados, le di 16, 15 grados y le voy a dar aceptar. Entonces vean cómo ya se movilizan los engranes, ahora ya corresponden. Si yo roto estos engranes, pues estos ya van a girar de manera correcta, ¿verdad? Como en la realidad lo harían. Voy con el engrane número 3. Voy entonces con el engrane número 3. No movilizo el 2 porque el 2 ya está sincronizado con el engrane número 1. Incluso me podría regresar un poquito en este engrane. Doy un clic ahí, le voy a dar 14 grados y 14 grados en editar. En editar le voy a dar 14 grados ahora. Ahí está, un grado menos. El internet está un poquito lento, de tal manera que se está tardando en responderme. Doy eliminar, suministro dato de 14 grados. Le quité un grado más aquí. Y pareciera ser que entonces ahora sí se centró perfectamente. Vean cómo se ve la luz entre los dos engranes y ya no hay problema de empalme, ¿verdad? Esto no podría suceder en la realidad. Entonces voy a mover ahora el tercero de los engranes. No muevo el 2 porque este ya quedó acomodado. Bien, voy entonces al engrane número 3. Doy clic en la flechita, doy un clic con botón derecho, clic con botón, abro el ojillo, doy un clic ahí y aparece una secuencia de edición. Ahí está la edición, ocultar posición, establecer, no. Entonces le doy clic con botón derecho y debe aparecer la palabra editar, ¿verdad? Lo voy a ocultar nuevamente. Le doy clic con botón derecho. Clic normal. Ahí está. Me voy hacia la instrucción que obtuve aquí. Es esta. Aparece ya la relación ahí. Ahí está. Un clic normal. Entonces le digo que no me permite movilizarlo. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. El conector 2. Clic aquí con el botón 2. Esto es aislar. Estoy dando clic en el botón 1. Aislar, esconder. No aparece la opción. La opción de... Ahí está, pero se oculta nuevamente. Bueno, está acomodado el engrane de abajo. Nos resta acomodar un poco el engrane 2. Es esta la parte 5.
Es revolución 5. La revolución 5. Vamos con revolución 5. Doy un clic aquí donde dice editar. Donde dice editar en revolución 5. Ya apareció editar. Estoy por movilizar límites compresión. No es esta la función. Voy de nuevo a la revolución 3. Aquí está la revolución 3, la he ocultado. Bueno, doy clic ahí. Un clic con botón derecho de nuevo acá. Voy a editar. Editar. Ya está editado en moverse. Doy clic en moverse. Se apertura la ventana. Le digo entonces que serán unos 10 grados. 10 grados que se mueva ese engrane 3. El engrane número 3. Y se está movilizando. Le faltó. Vamos a darle 12 grados. 12 grados y le damos a aceptar hasta que se acomode. Le vamos a dar un grado más. 13 grados. 13 grados y que se acomode. Ahí está, ahí está. Pareciera que faltaría un poquito en ese engrane. Le voy a dar 14 grados, igual que el anterior. 14 grados para que quede perfectamente establecida la sincronización. Y entonces se ha movilizado ya este engrane de manera pertinente y le doy a aceptar. Ahí están ya la sincronización. El único engrane que me faltaría por sincronizar es el engrane que está en la parte de arriba. Entonces yo sé que es la revolución 5. Entonces doy clic en la flechita acá de revolución 5 para que se aperturen los dos componentes y hago un clic con botón derecho. Un clic con botón derecho en el primer segmento, la primera fila. Le doy editar. Le doy editar. Le digo moverse. Clic en moverse. Le adjudico 14 grados. 14 grados a este engrane número 5 y entonces lo movilizo y parece que ahí quedó. Tengo entonces ya sincronizados a los 5 engranes. Ya están movilizados los 5 engranes. Bien, lo que voy a hacer ahora es darles movimiento, pero un movimiento automatizado. ¿Cómo logro el movimiento automatizado? Voy a movilizar un solo engrane y ese solo engrane tiende a movilizar al resto. Hago un clic en el engrane número 1 y me doy cuenta que es la parte 1. Doy clic en parte 1 con botón derecho. Clic con botón derecho en parte 1 y entonces lo que vamos a hacer es darle una movilidad. Al darle una movilidad, entonces vamos a mover, seleccionar la clara, crear dibujo, exportar, no vamos a exportar, pegar, editar, ocultar, reprimir, no es ahí. Entonces en revolución 1, ya que tengo marcado el engrane en cuestión, el engrane 1, lo vamos a hacer desde revolución 1. Desde revolución 1 le voy a decir entonces animar. Le voy a decir animar. Aquí un clic en animar, en el icono animar, y de manera predefinida me da una velocidad de 300 pasos por minuto. Yo lo puedo cambiar, lo voy a hacer de manera predefinida ahorita y entonces empieza a movilizar a todos los engranes. Lo puedo parar y entonces si al contrario yo le doy ahora 200 en lugar de 300 y le digo movilizar, pues los engranes van a girar de una forma más rápida. Ahí están ya los engranes girando de una forma más rápida. Hago un poquito más pequeño el sistema para que se alcance a ver. Pero si reduzco todavía más, digamos hacia 100 la cantidad de pasos, entonces doy iniciar, un doble clic,
y vean que la velocidad aumenta. Y suponiendo que reduzco todavía más la cantidad de pasos y le doy a aceptar, entonces vean cómo la velocidad de los engranes aumenta cada vez más. Ahí están los engranes girando completamente sincronizados. Recuerden cómo sincronizamos, cómo los acoplamos y cómo los sincronizamos. Y ahorita estoy movilizando, estoy simulando una movilización. Lo primero que simulé o lo primero que hice fue el acoplamiento y después la simulación. Si yo desciendo aquí esta cantidad hacia 25, incluso 25, doy un doble clic, primero para parar la instrucción anterior, luego para iniciar la nueva instrucción. Vean entonces ustedes cómo los engranes están girando de una manera más veloz y todos los engranes para el mismo lado. Ahí están ya entonces el sistema de engranes preestablecido. Amigos, esta es la actividad que teníamos en puerta, el proyecto de trazo que me marca el inicio de los ensambles y las movilizaciones, una movilización, una simulación de una movilización. Entonces, pues bueno, esta es la actividad que teníamos pendiente. Nos vemos y hasta la próxima.